Hola, buenas. Gracias por venir. Bueno, hoy vamos a hablar de Alexa, el asistente personal de Amazon, y el Bot Framework, el framework de desarrollo de bots de Microsoft. Bueno, sí que estáis saltando. Soy yo, Rubén Martínez. Soy desarrollador de software en Ilitia Technologies. Y aquí está mi compañero Javier, que también trabaja conmigo ahí en Ilitia. Y bueno, este es muy ambicioso y aparte es coordinador de la universidad, de Inemáticos, un club de programación ahí en la universidad. Y todavía es estudiante, que creo que le queda ya poco, pero bueno, es un estudiante avanzado. Bueno, todos hemos oído hablar de bots, sabemos que en las centralitas telefónicas últimamente los usan mucho, cuando llamamos nos damos cuenta, pero realmente cuando hablamos de bots sabemos cuál es la definición de bots, a qué nos referimos exactamente, cuál es la definición formal. Pues un bot sería un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de Internet, cuya realización por parte de una persona sería imposible o muy tediosa, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, ¿qué usos prácticos tendría un bot? Pues un bot, por ejemplo, sería un motor de búsqueda, como Bing o Google incluso. Un gaming bot, un bot que nos permita jugar al Clash of Clans, por ejemplo. O un asistente personal. Cuando hablamos de asistentes personales nos referimos a bots que nos ayudan en nuestro día a día. ¿Y cuál sería la capacidad fundamental de un asistente personal? Pues un asistente personal tendría la capacidad del entendimiento natural del lenguaje, ¿vale? Bueno, cuando creemos este entendimiento natural del lenguaje, ¿en qué pensamos? En un bot, el típico niño que todo lo sabe, ¿no? Que le pregunta si está ahí y se cree que está para todo, pero no. Hay algo más ahí, ¿no? Cuando hablamos de bots nos referimos a algo más delimitado. Sería una funcionalidad limitada, como por ejemplo saludar. Vale. ¿Cuál sería realmente una funcionalidad necesaria en un bot? ¿O cómo entenderíamos que un bot está desarrollado correctamente y tiene una interfaz de usuario correcta? Pues que no seríamos capaces de diferenciar si se trata de un bot o de una persona, ¿vale? Lo que sería pasar el test de Turing. Bueno, como habéis visto, tenemos aquí, nuestro aparato de Alexa, ¿vale? Nuestro Amazon Echo Dot, que luego Javier os hará una pequeña demo. Y cuando hablamos de Alexa, ¿de qué hablamos? Pues Alexa es el asistente personal de Amazon, está integrado en la familia de dispositivos Echo, Fire y en otros dispositivos de terceros, como serían las bombillas de Philips, ¿vale? Y ahora mismo está solo en 3 idiomas, en inglés, en japonés y en alemán. Pero en español, bueno, la gente quiere bastante que se integre. De hecho, si nos metemos en los foros es la solicitud más requerida, pero por ahora Amazon no nos ha hecho caso. Pero bueno, esperemos que venga dentro de poco. ¿Cómo podemos desarrollar un bot en Alexa? Pues utilizando las Alexa Skills. Por ejemplo, cuando utilizamos nuestro Echo Dot, diríamos, Alexa, dile a nuestro aparato, vamos, a nuestro skill, nombrando ese skill, que queremos comprar, yo qué sé, el FIFA. ¿Vale? Nuestro skill sería capaz de detectar eso y pues haríamos la lógica pertinente para enviarle ese dispositivo, ¿vale? Perdón. Vamos allá. ¿Qué son las Alexa Skills? Aparte de todo lo que os he comentado, que sería el uso práctico, las Alexa Skills nos permiten extender la funcionalidad de Alexa. ¿Vale? Son simplemente para funcionalidades más concretas. ¿Cómo es capaz de entender nuestro skill el lenguaje natural a través del Lex? Lex es un sistema de entendimiento del lenguaje natural de Amazon y está integrado en los dispositivos Echo.
aparte de entender el lenguaje natural y el reconocimiento automático del habla, Lex, tenemos que entender 3 conceptos fundamentales aquí. Los intents, las slots y las utterance. Los intents serían las intenciones o aquello que queremos hacer. Por ejemplo, comprar el FIFA, ¿vale? Los slots serían las palabras que extraemos de esos intents. Por ejemplo, pues el FIFA 15 o el FIFA 19, el que venga después, ¿vale? Y luego tendríamos las utterance, que serían las frases que crearíamos para entrenar a esos intents, para que nuestro bot sea capaz de enterarse. Cuantas más metamos, pues mejor. Todo esto lo podemos hacer en el portal de Alexa. Bueno, ahora vamos a hablar del Bot Framework. Sí, me permito, voy a darle para atrás. Vale, hemos hablado... Se me oye bien, ¿no? Vale. Hemos hablado un poco de qué es Alexa y cómo está formada principalmente. Ahora vamos a hablar un poco de Bot Service y luego vamos a ver cómo podemos integrar las dos. Vale, Bot Service es un ecosistema que nos permite desarrollar bots, ¿vale? Es un conjunto de componentes que están integrados entre sí y que nos facilita mucho la tarea a la hora de desarrollar nuestros propios bots, ¿vale? Entonces, entre los componentes principales vamos a tener un backend, ¿vale? Un servicio web, donde vamos a tener toda la lógica de negocio de nuestro bot, ¿vale? Aquí es donde vamos a decidir qué hacer cuando una conversación empieza, cuando se mete un usuario más a una conversación de grupo, o incluso donde tenemos que analizar los mensajes y las actividades del usuario para decidir cuál va a ser el siguiente paso, ¿vale? Para fijar ese flujo de conversación que queramos. Otro componente que tenemos es el Bot Connector Service, que esta va a ser la pieza clave para conectar nuestro backend con las plataformas finales donde queramos utilizar nuestro bot, ¿vale? Para ello, Bot Framework tiene una REST API que se puede consumir, bueno, desde cualquier lenguaje tú podrías crearte tus propias librerías, tu conjunto de clases, vamos, y consumir esa API REST, pero ya hay una librería en 2 lenguajes que son César y Node.js, que son oficiales, que te permiten abstraerte de todas las dificultades que tiene consumir una API REST, o sea, en cuanto a autenticación, la gestión de tokens, preocuparse del timeout y todas estas cosas. Pues hay una librería que se llama Bot Builder SDK, que junto a un conjunto de ejemplos, incluso hay plantillas para empezar a desarrollar nuestro bot, según quieras que sea un formulario de pregunta-respuesta o cualquier cosa de esas. Entonces, este SDK nos va a permitir, nos va a hacer que toda esa gestión de autenticación y contacto directo con la REST API sea transparente para nosotros. Por otro lado, vamos a tener los canales. Los canales son, al final, los conectores que vamos a tener para que se comunique el Bot Connector Service con las plataformas finales, ¿vale? Y estos canales nosotros los vamos a seleccionar según las plataformas que queramos utilizar. Entonces, actualmente tenemos bastantes canales disponibles, van desde Facebook a chats de mensajería como Skype, GrowMe, Telegram, etcétera. También se puede utilizar con el email de Office 365. Se puede añadir el canal de Cortana para usar el bot como una skill más en Cortana. También se puede asignar al navegador de Bing, se puede integrar ahí. Y lo de web chat es para poder insertar en nuestra, por ejemplo, si tenemos una página web y queremos incrustar un chat que se comunique con nuestro bot, activando el canal de web chat nos permite insertar un frame, el típico frame que directamente ya tiene toda la lógica para conectarse con nuestro bot y nos pone el chat en la página web y estaría listo. Otro canal bastante peculiar, que es sobre el que más vamos a hablar ahora, es Direct Line. Direct Line lo que nos permite es conectarnos con nuestro bot desde un cliente de terceros. Al final
Si nosotros, por ejemplo, desarrollamos una aplicación móvil y ahí queremos meter un chat que se comunique con nuestro bot, no hay un canal para nuestra aplicación móvil, entonces tendríamos que tirar de Direct Line para que podamos conectarnos con nuestro bot consumiendo directamente una API, ¿vale? Vale, se me olvidaba. Para el canal de Direct Line, al ser una API, igualmente, del mismo modo, podemos crearnos nuestras propias librerías, ¿vale? En el lenguaje que estemos utilizando en nuestro bot, en nuestro cliente, en la aplicación o donde fuera. Pero ya existen también librerías en César y en Node.js que están ya implementadas, entonces si utilizamos esos lenguajes, también podríamos utilizarlo. Entonces, teniendo este esquema, esta situación, ahora mismo solamente desarrollando la lógica de negocio, desarrollando solamente la lógica de negocio en nuestro backend, ya podríamos disponer de bots que se conectaran con Facebook, Skype, según los canales que elijamos, simplemente desarrollando la lógica de negocio en nuestro backend. Pero claro, esta situación tampoco es del todo la que queremos, porque ahora mismo simplemente recibiríamos mensajes y no tendría tampoco mucha gracia. Entonces, para aportar inteligencia a nuestro bot, lo que podemos hacer es emplear los que se llaman Cognitive Services, que seguro que habéis oído hablar de ellos. Los Cognitive Services nos permiten añadir inteligencia a nuestro bot de forma que podamos hacer que sea más personal, que adapte las conversaciones a los usuarios con los que se está comunicando. Por ejemplo, se pueden interpretar imágenes, te puede decir qué se está viendo en un vídeo, te puede detectar las caras de la gente que aparece en las imágenes, te puede detectar, decir los sentimientos, analizar texto, etcétera. Entre todos esos Cognitive Services nos vamos a centrar hoy en LUIS, ¿vale? LUIS, de Language Understanding Intelligence Service, es un sistema de entendimiento del lenguaje natural, más o menos como Amazon Lex, que lo que nos va a permitir es conocer la intención que tiene el usuario sin saber exactamente qué mensaje exacto nos está diciendo. Es decir, en vez de tener en nuestro backend un montón de if else o switch case con todas las posibles variaciones de un mismo mensaje, que pueden, para decir lo mismo, tú lo puedes decir de muchísimas expresiones, variando el orden de las palabras, puedes cometer errores sintácticos, y todo eso tienes que intentar que de alguna forma no perjudique tu entendimiento de la intención que tiene el usuario. Entonces, para ello se puede utilizar LUIS, que tiene estos tres componentes principales, muy similares a Amazon Lex. El primero es los intents, que son las intenciones, como ha dicho mi compañero. En el caso de, por ejemplo, quiero comprar un disco ACDC, la intención sería que quiero comprar algo. Las entities equivalen a los slots de Amazon Lex, que son campos más específicos que nos van a ayudar a definir más concretamente cuál es la intención del usuario, en el sentido de que, por ejemplo, en este caso, si tú dices quiero comprar el disco de ACDC hoy, la intención va a ser quiero comprar algo. Las entities puedes marcar que hoy es tiempo, la entity de tiempo, y ya sabes qué día es o cuándo lo quieres, y qué es el disco ACDC podría ser otra entity. Y luego también tenemos las utterance, que son las frases de ejemplo que vamos a utilizar en el portal de LUIS para entrenarle. Entonces vamos a ir metiendo frases y a cada frase le puedes ir especificando cuál es la intención que tiene esa frase y cada una de las entities que tú quieres ir detectando en un futuro. Entonces tú las vas marcando y lo recomendable es poner unas 5 utterance para que más o menos sea efectivo, pero que con 5, a no ser que sea una intención bastante básica, te la pueden colar por muchos sitios. Entonces tú vas marcando cuáles son las entities que quieres que en un futuro detecte
luego entrenas el modelo, o sea, entrenas a Luis, te genera un modelo que es el que va a utilizar en un futuro para futuros mensajes para detectar las intenciones y todas estas entidades. Vale, una vez visto un poco por encima cómo es Alexa y Bot Framework, vamos a ver cómo podemos integrarlo entre ellos. Por un lado tenemos Amazon, o sea, Alexa, el dispositivo de Alexa y nuestro backend para la skill. Y por otro lado tenemos el Bot Service. Entonces, ¿qué posibilidad tendríamos con todo lo que hemos comentado antes, qué posibilidad tenemos para conectarlos entre ellos? ¿Se os podría ocurrir algo? Eso es. Al final es como tener, es habilitar el canal de Direct Line para clientes de terceros, por así decirlo, clientes que no es una plataforma concreta donde haya un canal, sino que igual que tú puedes desarrollar una aplicación móvil o puedes tener tu propia página web y consumir tu bot desde esa API mediante Direct Line, pues Alexa en este caso podría hacer de ese extremo, ¿vale? El usuario va a interactuar por aquí y al final, si recordáis la anterior imagen que los canales estaban al final, pues en el extremo que interactúa al final con el usuario sería en nuestro caso Alexa. Vale, vamos a ver un poco de código, a ver cómo está esto montado, tanto el backend de Alexa como la parte de Bot Framework. Y vamos a dar un paseo también por los portales de Alexa y de Luis y de Bot Framework. Vale. Sí. Sí. Bueno, vamos a acceder al portal de Alexa, ¿vale? Lo primero tenemos que tener una cuenta de desarrollador y una vez creamos la cuenta podemos acceder a todos nuestros sistemas. Desde el dashboard de Alexa, aquí, bueno, podemos ver que aquí ahora mismo tengo creado dos skills, ¿vale? Una para la demo y otra que tengo ahí, una de prueba adicional. Como os comentaba, las skills tienen distintos elementos, ¿vale? Que sería lo que se definiría en el Interaction Model. En el caso, por ejemplo, de Alexa, como queremos integrarlo con el Bot Framework, al final lo que queremos es que haga de proxy, realmente que se envíen las peticiones, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, tenemos un intent, que es el global intent, que se encargaría de traspasar toda esa información al Bot Framework, y tendríamos una phrase de slot, ¿vale? Que esto lo que haría es que realmente se enviara toda la información que le pasamos a nuestra skill. Para que esto funcione hay una notación específica, ¿vale? Que es esta, para que podamos realmente enviarle todo ese contenido, ¿vale? Porque si no, pues realmente cogeríamos solo una parte. Es una notación específica. Vale. En el dashboard volvemos para atrás. Vale. En el dashboard de Alexa, aparte de definir los intents, los utterance y los slots, tenemos toda la información a definir, como sería nuestro nombre, el nombre de la invocación, porque cuando hablamos con nuestro dispositivo Echo, pues tenemos que decirle un nombre. Tenemos que, en este caso sería Demo Framework, haz tal, y así ya sería capaz de entender que hay que llamar a esta skill. ¿Vale? Luego, en el caso de la configuración, tenemos que definir nuestro endpoint al que se van a realizar las peticiones. Ahí nos van a llegar todos los requests. Y bueno, luego tenemos una serie de permisos adicionales por si queremos coger información adicional del usuario, como la dirección, que si quieres leer las listas, etcétera, etcétera, en función de lo que queramos hacer en nuestra skill. Muy importante es que tiene que ser HTTPS. Podemos utilizar tanto una lambda de Amazon como definir simplemente nuestro HTTPS y configurar nuestro endpoint.
También tiene que tener un certificado SSL, que en nuestro caso, bueno, hemos utilizado aquí el Wildcard porque es el que da por defecto los servicios de Azure. Vale. Luego también hay otra configuración para realizar los tests, ¿vale? Y eso sería el portal general de Alexa. Luego, en el caso de Azure, bueno, esto ha cambiado hace poco, desde a principios de enero más o menos. Antes se hacía desde un portal específico, ahora nos redirigen a Azure. Bueno, al final lo que quieren desde Microsoft es pues, que hagamos un poco de consumo y conozcamos el portal, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, aquí tenemos nuestros servicios definidos y tenemos el registro de nuestro bot. ¿Qué tenemos en el bot? Pues al igual que en Alexa, tenemos una serie de configuraciones, que sea el display name, el endpoint al que se van a realizar las peticiones, ¿vale? Y una serie de parámetros adicionales para poder realizar la petición en nuestras keys. Como bien nos ha explicado mi compañero Javier, tenemos una serie de canales a través de los cuales se canalizan, valga la redundancia, las peticiones, que en nuestro caso utilizaríamos Direct Line. Pero igualmente aquí se puede configurar Cortana, Skype, todo lo que quieras configurar, ¿vale? Luego, una vez visto el portal de Alexa, la parte en la que crearíamos nuestro bot, es decir, llegarían las peticiones de Alexa a nuestro web service de Alexa, vamos, desde el eco de Alexa a nuestro web service de Alexa y lo redirigiríamos al bot framework, a un endpoint distinto, ¿vale? ¿Qué tendríamos que configurar, Luis, para que seamos capaces en nuestro bot de entender todo eso? Pues eso lo podemos hacer desde el portal de Luis, que es muy sencillito. Solo hay que loguearse, importante. A ver. Vale. Para esta pequeña demo, para que entendáis un poco cómo va todo, simplemente hemos creado dos aplicaciones muy sencillitas, ¿vale? Que van a ser una que es un diálogo general, que es simplemente para preguntar al usuario si quiere realizar una pequeña encuesta o no, y luego un pequeño cuestionario, en el caso de que el usuario hubiera aceptado. Vale. Así veis un poco cómo funciona todo. En el caso de la general, ¿qué tenemos? Pues el intent known, que es muy importante, que ahí es donde irían las peticiones que no hemos entendido, ¿vale? Que lo tenemos que controlar. Si está disponible el usuario que quiere realizar la encuesta. Y bueno, aquí tenemos definida una serie de uterans, ¿vale? Para entrenar a nuestro Luis. Y claro que sí, de acuerdo, porque al final la gente tiene varias formas de decir lo mismo. Entonces tenemos que ser capaces de entenderlo todo eso. De todas formas, igualmente una vez saquemos el bot al mercado, siempre vamos a ver que siempre hay alguno que dice las cosas un poco de forma rara, pero bueno, para eso está Luis y los entrenamientos, que están bastante bien. En el caso de estos entities, ¿vale? También, bueno, en el diálogo general tenemos la parte que dice que no quiere realizar, y simplemente otro adicional para que comience el diálogo. Vale, el que tiene un poco más de chicha para que veáis cómo funcionan las entities, es la parte del cuestionario. Aquí vamos a tener una serie de preguntas y cada pregunta se corresponde con un intent, tanto de la opinión como de la edad o un centro de estudios, ¿vale? A modo de ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la opinión, la gente pues tendrá diversas opiniones, ¿no? Ha sido genial, bueno, a ver si es verdad. Increíble, maravilloso, ha estado, y como primera aproximación ha estado mal. Bueno, esa esperemos que no. Y ha sido una buena charla, que eso está claro. A ver, en el caso de, como veis ahí, al pasar por encima, esto es capaz de detectar una serie de entities. Hemos definido un entity, simplemente seleccionas la palabra y luego asignas a qué entity se corresponde. Luego con esto, por ejemplo, en el caso aquí de ha estado muy bien, pues seríamos capaces de extraer eso y saber que realmente se corresponde con muy bien. Al final es para entender una serie de elementos. Igual que cuando os decía antes de he comprado el FIFA 19, pues nuestro entity sería el FIFA 19, ¿no? Vale. Y bueno, eso es la aproximación general y bueno, y otra serie de elementos de centro de estudios,
en el que hay una serie de ubicaciones y demás. Pero bueno, al final el funcionamiento es este. O sea, realmente se definen una serie de intents o intenciones, luego tenemos los entities para extraer esa información y los uterans para entrenarlo. Y una vez definamos todo eso, tenemos que realizar un entrenamiento. Como veis ahí el botón que está en verde ahora mismo, porque ya lo tenemos entrenado todo. Si hubiéramos añadido nuevos, pues aparecería en rojo y podríamos entrenar a nuestro Luis y luego publicarlo. Vale. Y vamos allá. Ahora os voy a enseñar la parte de... Bueno, hemos estructurado la demo como en dos soluciones, ¿vale? Una para la parte de Alexa y otro para la parte del Bot Framework. La parte de Alexa es la más sencillita porque simplemente lo que hace es redirigir las peticiones, y luego la parte del Bot Framework que utiliza Luis, pues es la que tiene un poco más de chicha. En el caso de Alexa, ¿cómo funciona? Bueno, esto es una solución MVC clásica. Ahora mismo no se puede realizar en Core, pues si alguno está pensando. Y simplemente hemos definido un endpoint al que se realizarían las peticiones. Este endpoint utiliza una clase de una librería externa, ¿vale? Que se encarga de manejar todas las peticiones, tanto de la autorización como el flujo de los diálogos, etcétera, etcétera. ¿Cómo está estructurado esto? Pues cuando... Bueno, existen una serie de eventos. Cuando realizaríamos el intent, entraría por aquí y al final lo que hacemos es extraer esa frase, que sería esto de aquí, que sería el slot, ¿vale? Puede darse el caso, porque hay una serie de intents predefinidos, en el caso de Alexa, ¿vale? Es de ayuda, de cancelar, para que el usuario pueda salir de nuestro skill, ¿vale? Hay que contemplarlos en todo momento. Luego, en nuestro caso, nos encargamos de asegurar que la conversación está creada y inicializamos la conversación en el caso de que haya algún problema, etcétera, y enviamos una respuesta. ¿Cómo son esas respuestas? Vale, en el caso de las skills de Alexa son unas tarjetas, que bueno, que se parece mucho a la parte del Bot Framework. Al final todo es muy similar. Simplemente se define una tarjeta. A ver, os voy a enfocar ahí. Se define una tarjeta, un título, un contenido, y luego en el caso para el modo texto, pues un texto, ¿vale? Pero también, como nosotros queremos que sea un diálogo, que oigamos lo que nos comenta, pues tendríamos que establecer el output speech. Esto al final, luego, en función del dispositivo que se trate, pues aparecería de una forma o de otra. Porque, por ejemplo, en el caso de Amazon, aparte del Echo Dot, existen otros dispositivos que tienen pantalla. Entonces aquí puedes añadir gráficas o lo que queramos añadir a nuestro skill, ¿vale? Luego es importante realizar la validación. Bueno, en el caso aquí, para simplificar la casuística, estamos dando por hecho que todo es correcto, pero es importante porque puede que otros usuarios utilicen nuestro endpoint para hacer las peticiones dentro de nuestra suite en el sistema. En el caso de que alguien se hiciera con nuestras keys. Se han visto por ahí, pero bueno, espero que nadie las copie. Y hagan las peticiones, pues podríamos estar engordando la factura de nuestro jefe y no nos conviene, ¿vale? ¿Está grabado? Bueno, eso lo podéis borrar si queréis. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego otra serie de elementos a tener en cuenta. Tenemos que controlar en todo momento si la sesión ha terminado o no, ¿vale? Que en el caso nuestro, que simplemente redigimos las peticiones, nos vendrá dado desde DirectLine. Porque, bueno, como bien recordáis, hacemos todo el flujo de conversación a Alexa, nuestro endpoint de Alexa, el endpoint del Bot Framework, utilizando Luis, y cuando finalice la conversación que lo hemos detectado aquí, pues tendremos que redirigir de vuelta e indicarle a Alexa que ya ha terminado para que finalice la skill, ¿vale? Que es lo que haríamos con esto. En el caso de DirectLine, que bueno, hemos creado un pequeño servicio para comunicarnos con el Bot Framework, ¿vale? Tenemos aquí.
este se va a encargar de todas esas comunicaciones de utilización de Direct Line. Pero vamos, lo hemos estructurado bastante sencillito. Simplemente al final se inicializan las conversaciones, ¿vale? Y se mantiene como un estado para saber en qué punto de la conversación estamos, que es con el watermark y las conexiones, ¿vale? Y luego hay una forma de enviar las peticiones a través del Direct Line. Y luego de vuelta, una vez se haya hecho la petición general, pues recibiríamos la conversación y lo devolveríamos de vuelta a nuestro Ecodot. Pero vamos, esto es simplemente un flujo para redirigir todas las peticiones, ¿vale? Así somos capaces, por ejemplo, de reutilizar la lógica que hayamos creado en nuestro bot del Bot Framework. Y ahora mi compañero os va a explicar la parte de el Bot Framework. Por aquí. Vale. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Vale. Como veis, es una aplicación, es un backend sencillo, no tiene de vistas, no requiere nada en este caso, no le hemos metido nada porque no es necesario. Como os comentaba antes, si veis, estamos utilizando la librería de Bot Builder, que a su vez tira de la de Bot Connector. Y realmente es muy facilito de implementar. Empezamos por el controlador, indicándole el atributo de Bot Authentication. Lo que hace es que Bot Builder lo que va a hacer es gestionar toda la autenticación, la gestión de tokens y todo eso para este controlador, ¿vale? Y lo hace todo por detrás y de forma transparente. Vamos a tener un método principal que va a ser el que recibe las actividades del usuario, ¿vale? Al final las interacciones del usuario y el bot se miden en actividades para el Bot Framework. Y en una actividad vamos a encontrar información como el tipo de canal por el que se está transmitiendo, la ID del usuario y cierta información que puede ser relevante. Y también vamos a encontrar el tipo de actividad, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, lo primero que estamos haciendo es una traducción al español porque, como recordáis, Alexa no está todavía en español, entonces para utilizarla lo que teníamos hecho un Luis en español, teníamos que haberlo hecho en inglés probablemente para la pequeña demo, pero luego vamos a mostrar otra mejor. Y entonces le hemos tenido que hacer una traducción entre medias, ¿vale? Pero eso al final es lógica adicional que no interfiere. Entonces nos aseguramos de que el conector client está inicializado y el siguiente paso sería comprobar de qué tipo es la actividad que nos está llegando, ¿vale? Si es de tipo mensaje, la enviamos directamente al diálogo principal, que es el main Luis dialog. Si no es de tipo mensaje, lo que habría que hacer es actuar en consecuencia del tipo de actividad que se está realizando. En este caso no nos hacía falta implementar nada, ¿vale? Pero aquí podemos gestionar, pues como comentaba antes, si se ha empezado una conversación, si un usuario ha añadido un bot a la lista de contactos en Skype, por ejemplo, etcétera. Todos esos tipos de actividades. Entonces, ¿qué es un diálogo? Vale, un diálogo es como una parte de conversación que tiene un contexto más específico, ¿vale? Entonces, como por ejemplo, como comentaba mi compañero, en cuanto al cuestionario de las opiniones sobre la charla y los estudios y demás, vamos a tener un diálogo principal, que es el que gestiona al principio el primer contacto con el usuario y el que va a preguntar si quiere realizar el cuestionario o no, y en el caso de que diga que sí, se le redirige automáticamente al segundo diálogo, que es el que ya contiene el cuestionario. El típico ejemplo que, para que esto se entienda bien, al final es el de atención al cliente de las teleoperadoras, que tú llamas y lo primero que te pregunta una voz robótica es ¿cuál es el motivo de tu consulta? Entonces puedes decir que
tienes algún problema con la fibra óptica o quieres saber el consumo. Entonces, en cuanto a esa respuesta, te pasarían ya a un diálogo más específico que sepa de fibra óptica, que sepa de consumos y te puede decir cuál es tu consumo mensual, etcétera. Vale, entonces, metiéndonos ya en el diálogo principal, como estamos utilizando Luis, hay que heredar de la clase Luis Dialog, ¿vale? Para que BotBuilder también sepa cómo gestionarlo. Arriba del todo hay que especificarle cuál es la... Bueno, luego las cambiamos, ¿vale? Hay que explicarle, hay que indicarle cuál es la key de la suscripción y cuál es la key del modelo que estamos utilizando para este diálogo en concreto. Teníamos dos modelos para el principal y el cuestionario, pues en este caso sería la del principal. Entonces, al final, bueno, esto es código adicional, ya dependiendo de cómo se quiera gestionar el flujo de las conversaciones, eso es totalmente ya personal, pero lo que sería la estructura principal, que es común, tendríamos un método de start async, que es el que se va a ejecutar cuando empieza el diálogo, y luego vamos a tener un método por cada intención. Es decir, de todas las intenciones que tenemos en el Luis especificadas, indicándoselo mediante este atributo, aquí simplemente le estamos pasando un texto, ¿vale? Lo tenemos en constantes. Lo que va a pasar aquí es que desde Alexa nos va a llegar un mensaje, llega al controlador, lo pasamos al diálogo y BotBuilder directamente va a coger ese mensaje, se lo va a mandar al Luis, lo va a analizar, va a recibir una respuesta y le va a decir cuál es la intención y directamente se va a ejecutar el método correspondiente a la intención que ha detectado Luis, ¿vale? Y todo esto, pues como digo, de forma transparente y lo gestiona automáticamente. Entonces, ya una vez con estos métodos es más fácil el gestionar el flujo de la conversación porque ya sabes específicamente, sin saber lo que exactamente ha dicho el usuario, en este caso, ya sabes la intención y luego en este Luis Result te va a llegar toda la información específica que ha detectado el Luis, todas las entities, el nombre del intent y demás. Luego otra cosa que también es común es la forma de dar la respuesta, ¿vale? Una vez ya sabes que ya has decidido cuál es el siguiente paso, cuál es la siguiente respuesta que hay que darle al usuario, hay que tener en cuenta el tipo de canal, ¿vale? Hay que tener en cuenta el tipo de canal. En este caso solo estamos utilizando Direct Line y Web Chat, ¿vale? Pero, por ejemplo, si sabes que el canal es el de Cortana, habría que especificar bueno, aquí no está más abajo. En los mensajes, en lo del Message Activity, tiene una propiedad de Speak, que ahí habría que especificarle lo que quieres que reproduzca Cortana. Y bueno, hay luego también otros canales por los que se puede enviar imágenes. Por ejemplo, en los chats como Skype puedes interaccionar con imágenes, puedes poner botones para que se seleccione directamente A o B y que sea más fácil al usuario en vez de contestar una pregunta que a lo mejor tiene que escribir más. Si es una pregunta corta y rápida, A o B y ya está. Vale, entonces habría que tener en cuenta eso, la forma en la que se da la respuesta. Y luego, por otro lado, también tenemos el segundo diálogo, pero como os digo, al final tiene la misma estructura. El start async, un método por cada intención y luego los diferentes tipos de respuesta. Vale. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Antes de quitar el código, vamos a volver a pasar a las... Dime. Sí. Sí, se traduce. O sea, según nos llega en el controlador, lo traducimos, para que lo entienda Luis.
y luego aquí en las respuestas, aquí, reverse. Bueno, al final es volverlo a traducir dependiendo del idioma local, que realmente no le estamos fijando. O sea, realmente si en vez de utilizar Alexa, si utilizara, no sé, si le pudieras pasar directamente, como hemos visto antes en Azure, si recordáis, había una parte que era de emulación, que tú ahí puedes testearlo sin tener un dispositivo. Entonces, si tú le especificas que es idioma alemán y le mandas un texto en alemán, directamente, como nos está diciendo en el activity, el local, que está en alemán, pues hacemos la traducción al español, que es lo que nos interesa, y luego revertimos. O sea, realmente funcionaría. No, esto realmente es lo que comentaba, que esto es más personalizado por el tema de Alexa del dispositivo. Ahí estamos usando Bing Translator, ¿vale? Pero no es que venga incluido, sino que al final aquí puedes ir asignando servicios y... ¿Algo más? Entonces... Vale, cosas a tener en cuenta. Lo primero, la latencia. Esto es muy importante, porque al final, bueno, sabiendo todas las posibilidades que ofrece Cognitive Services y la cantidad de servicios que hay en Azure, te vuelves loco y empiezas a... No, yo quiero utilizar que reconozca imágenes, también quiero utilizar que no sé qué, Luis, vas añadiendo, y luego cada uno de estos servicios está hospedado en un sitio. Entonces hay que tener muy en cuenta dónde los tienes, porque hay un timeout. Entonces, por ejemplo, en el caso de Alexa, si pasan más de 8 segundos, va a cortar la conversación y va a decir que ha pasado demasiado tiempo y cierra la conversación. En el caso de Cortana, creo recordar que eran 10 segundos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso, la cantidad de servicios, lo que tarda cada servicio y dónde estén hospedados, porque al final si los tienes separados, cada uno en una parte, pues eso al final va a tener una latencia que sumándose, se te puede caer la conversación. Por otro lado, como comentaba, lo de los idiomas. Alexa está en inglés, japonés y alemán, y por ejemplo Luis, pues hay bastantes más. Entonces hay que tener en cuenta que si por ejemplo estás utilizando un Luis en inglés, que sí que lo hay en Alexa, pues está bien y lo entendería todo perfectamente y ya está. Pero si tienes el Luis en otro idioma, habría ya que barajar otras posibilidades como lo del traductor, pero que, bueno, todos sabemos que el traductor a veces traduce como quiere y no siempre te va a traducir igual. Si hay una coma más delante o más detrás, aunque sean las mismas palabras, te traduce una cosa u otra, entonces puede ser a veces un poco inestable. Eso en producción no es nada bueno. Y luego lo recomendable es tener un Luis por cada idioma. Es decir, aunque tengas o sea, en nuestro caso teníamos 2 diálogos. Pues el segundo, bueno, cualquiera de los dos, pero por ejemplo el del cuestionario, lo quieres en inglés, en español, en japonés y en todos esos idiomas. Entonces tendrías que tener un Luis por cada idioma. Sí, básicamente es eso, tener un Luis por cada idioma y tener un Luis por cada diálogo, que es como el contexto específico que quieres tratar. Vale. Por otro lado, las billing intents, las intents predefinidas de Amazon, ¿vale? Ahora estamos hablando de la parte de Alexa. Esto corresponde a la parte de Alexa. Si os habéis fijado antes, cuando os han enseñado el portal, arriba a la izquierda aparecían estas 3 y ponía required, entre paréntesis, porque son obligatorias. O sea, no las puedes quitar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque a nosotros nos va a llegar los mensajes al backend de Alexa y nosotros teníamos una global intent con un slot por defecto para que cogiera todo el mensaje y ese mensaje se lo mandábamos a nuestro bot. Pero en el caso de que Alexa entendiera, o sea,
si el mensaje es, por ejemplo, cancelar, para la música, o es necesito ayuda, o un mensaje relacionado con una de esas entidades que están predefinidas, lo que nos va a llegar al backend de Alexa va a ser una de esas entidades. Y no va a llegar lo que estamos esperando, que es el slot con todo el mensaje completo. Entonces, en este caso, hay que tenerlo en cuenta también porque si nos llega una de esas entidades, habría que pasarle un mensaje más que nosotros conocemos, que es personalizado, se lo pasamos directamente al bot para mantener ese flujo de conversación y que no se pierda, ¿vale? Que tenga la misma intención, pero poder mandarle un texto al Luis. Vale. Dicho esto, vamos a pasar con la... A ver. Mi pronunciación tampoco es perfecta, ¿vale? Así que esperemos que también el traductor haga su trabajo y se me entienda bien. En cuanto al Echo Dot, tiene que estar conectado siempre, no tiene batería, ¿vale? Y bueno, tiene un botón para silenciarlo, para que no te escuche, que en teoría no te escucha, pero tampoco se sabe, porque eso al final lo tienes en casa y ahí está, ¿no? Se enciende la luz roja de que no te está escuchando, pero tampoco sabes lo que está haciendo. Vamos a ver si se conecta al móvil. Vale. Alexa, are you ready? Yes, I'm ready. Vale, eso es bueno, eso es bueno. Sí. Vale, la demo que teníamos es una skill que simula un asistente de doctor, ¿vale? Entonces, tú le puedes pedir que que llame a tu doctor, que te ponga en contacto con él. Le puedes decir que te sientes mal y especificar, o sea, te empieza a preguntar, a intentar recoger información de qué síntomas tienes, dónde te duele, si es una parte del cuerpo, cuál es la intensidad y ese tipo de cosas, para recoger información, y luego el objetivo es que se lo mande al doctor y ya tenga como una especie de informe. Y luego también hay otro flujo, que es la posibilidad de que te haga cuestionarios rutinarios, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que padezcas alguna enfermedad o que tengas algún problema, que tengas que realizar cuestionarios más o menos rutinarios para hacer un seguimiento, pues se podría utilizar también este tipo de asistentes para no tener tampoco que desplazarte continuamente y demás. Entonces esa información luego la recoge y el objetivo es mandársela al doctor correspondiente. Vale, entonces lo primero vamos a ver solicitar que llame al doctor, ¿vale? Alexa, ask my doctor skill to call my doctor. Wait a minute. I'm going to call Dr. Rubin. Vale, me acerco un poco por si acaso, ¿vale? Porque como está también con los datos del teléfono, a nada que haya una variación, pues me da un poco de miedo el traductor, ¿vale? Pero bueno, si os habéis dado cuenta, nos ha dicho que va a llamar al Dr. Rubin, pero realmente no hace nada porque no tiene integración con Skype todavía, con Skype no, y no sé si alguna otra plataforma de videollamada, eso ya no estaría seguro. Pero por ejemplo, en el caso de Cortana, que sí que tiene integración con Skype, utilizando el mismo bot, a Cortana lo que podría hacer es redirigirte a Skype y hacer automáticamente una videollamada, ¿vale? O sea, tú dices, Cortana, por favor, contacta con mi doctor, y automáticamente te abre Skype
inicia una videollamada. Vale, ahora vamos a ver si tengo algún cuestionario pendiente, por ejemplo. Alexa, ask my doctor skill if I have something pending. Welcome, Michael. Before checking what you have pending, how are you? I'm fine, thanks. Se perdió la conexión, yo creo. The requested skill took too long to respond. Perfecta la latencia. Sí. Vamos a probar otra vez. Alexa, ask my doctor skill if I have something pending. Do you want to continue? Yes, of course. Do you feel tired? Yes, I do. How is your breath from 1 to 10? It's number 7. Have you ever had chest pain lately? No, I haven't. Now let's take a look at your heart rate. Use the mobile app and let me know when it is ready. Vale, esta es otra posibilidad que está incluida, que es en el caso de tener pulseras de actividad, ¿vale? Ahora mismo lo que nos ha dicho es que nos midamos el ritmo cardíaco y que le avisemos cuando está listo. Entonces tenemos un web job trabajando por detrás que lo que hace es periódicamente contactar con Google Fit, ¿vale? Y ver si hay nuevas mediciones del ritmo cardíaco y almacenarlos en una base SQL en Azure, de forma que ahora cuando le digamos que ya está lista la medición, lo que hace el bot es contactar, o sea, mirar en la base de datos a ver cuáles son las últimas mediciones. Coge la medición, la analiza y te da una respuesta. En el caso de que no hubiera en menos de, no sé si eran 10 minutos o así, va a ver la última y te va a decir que cómo te sientes un poco en comparación con esa última medida que sí que tiene registrada, ¿vale? En este caso no tenemos pulsera, entonces va a ver la última, ¿vale? Alexa, tell my doctor skill that it's ready. Hello again, Michael. I have not received yet the measurement, but I see that your heart yesterday had a healthy rhythm. Do you feel better than yesterday? Yes, I do. Have you ever felt clumsy recently? No, I haven't. Thank you for completing the questionnaire. Vale, este sería el segundo flujo. Luego, también podríamos decirle, como comentaba, directamente que te encuentras mal, entonces te va a hacer una serie de preguntas para intentar extraer información, hacer como un informe y mandárselo al doctor. En este caso, al final de las preguntas no te va a hacer un resumen porque ya lo estás, es una conversación, ¿no? No es lo mismo que si a lo mejor fuera un más tipo chat, que al final te puede poner un resumen en texto, o si fuera, por ejemplo, tirando de Direct Line a una app que tengamos nosotros hecha, personalizada, pues igual sí que nos convendría luego que descargaran en la app más información y así gestionarlo y demás. Entonces, vamos a decirle que nos encontramos mal. Alexa, tell my doctor skill that I feel bad. Do you suffer symptoms? Yes, I have a headache. Any area in particular or in general? In the right side. What is the intensity of the symptom? It's very high. Has it happened before or just today? It happened yesterday too. Thank you for your collaboration. I already have the necessary information. Vale, también tiene un poco de humor. Pero si os dais cuenta, cada pregunta que realiza, luego en la respuesta, por detrás está cogiendo, por ejemplo, me ha dicho que qué síntomas tengo, digo que me duele la cabeza, entonces entiende que es dolor y entiende que es cabeza y ya eso lo almacena. Luego la intensidad
coge el alto o el intenso, o si le das un número te coge el número del 1 al 10, dices 9, pues. Y así va relacionando. Si por otro lado no le dices directamente que estás mareado y demás, pues de la misma forma, no hace falta que sea parte del cuerpo concreta. Y bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Porque si tienes algo más que decir, no queda nada más. ¿Tenéis alguna pregunta de cualquier cosa? Dime. Es que al final lo que tienes que intentar hacer es tener el mínimo de pasos posibles. O sea, no metas un traductor entre medias, ¿vale? Ni... Ujú. ¿Lo tienes en la misma región? Es que te lo digo porque nosotros en las primeras pruebas que empezamos hace tiempo, ¿vale? Teníamos en Estados Unidos la parte de Alexa, ¿vale? Y acababa trayendo contra DirectLine en Europa y eso no funciona. Prácticamente nunca, una de cada dos fallaba. la parte del Bin Translator. Sí. Al final tienes que tratar de tener todo en la misma región y si vas a hacer algo entre medias, cachearlo, tirar de caché o algo similar. Por ejemplo, nosotros en el caso del cuestionario, o sea, vamos almacenando en caché y no guardamos en la base de datos hasta que ya no termina todo. Porque si no, o sea, no aguanta. Porque todo lo que añadas adicional, esos milisegundos, al final se va acumulando y hacen que te tire la skill. Con la vieja. Échale un ojo porque, por ejemplo, antes en el caso del intento, digamos, de la intención non, ¿sabes? O sea, tú le podías poner un string empty o era como una cadena adicional. Vale, pues ahora eso se lía si lo tienes así, con el caso de la nueva versión. O sea, se han metido como algún cambio así, que, vamos, nosotros, o sea, yo estuve ahí una tarde migrando, dándole vueltas y no me funcionó. Y o sea, hay que verificar una serie de pasos adicionales. ¿Una duda más? El aparato de lo que sea. No sé si habéis entendido bien el flujo al final. Sí. Digamos que tenéis tres estructuras, tres conceptos que se manejan tanto a nivel Alexa como a nivel Luis. Sí. ¿Por qué decantarse, o sea, o por cuál me decanto a la hora de decidir las intenciones para que no entienda directamente? ¿Por el idioma o...? ¿Te refieres del de Alexa o tirar de Luis? Vale, es que realmente hemos explicado la parte de Amazon Lex porque está integrado en Alexa, ¿vale? No es como Luis, que es un servicio adicional, entonces está incluido. Entonces, como teníamos que añadir una nueva intención que recogiera todo el mensaje, pues hemos explicado cómo estaba formado realmente, porque para introducir esta intent con este tipo de slot peculiar. Pero realmente esa parte es como que se intenta evitar que Amazon Lex interprete ese mensaje, ¿vale? Es como que directamente que nos lo envíe al backend de la Alexa Skill y lo enviamos directamente a Luis, que sí que es el que lo va a interpretar. ¿Cómo lo habéis implementado vosotros? Sí. ¿Se podría haber hecho al revés? ¿O qué implicaciones tendría haber hecho al revés? A ver, definir los ítems y las entidades o equivalentes, ¿vale? Al final,
al final si vas a tener un bot hecho con bot framework y le vas a meter Luis para el entendimiento del lenguaje, vas a enfocar toda la mayor funcionalidad en esa parte del bot, porque al final es lo que vas a reutilizar para más dispositivos, para más canales y demás. Si pones la gestión de los intents en la parte de Alexa, al final es código adicional, realmente. O sea, ¿por qué ibas a poner el...? Veía que había una estructura similar en ambas Sí, capas. sí. Sí, es similar, pero... En la parte de Luis, Sí, pero no era publicidad. sí es. En Sí. el caso de que lo hagas en la parte de Alexa, o sea, si defines todos los intents ahí, y, o sea, trabajarías en principio solo con Alexa. Vale. Claro, o sea, lo harías por 2 veces el trabajo. Es simplemente una simplificación. O sea, lo suyo es que realmente utilices la parte del bot framework y hagas tu bot por un lado, o si no, tires de Alexa. Y en el caso de Alexa, o sea, por ejemplo, tienes las skills para el caso de los dispositivos, pero luego puedes crear diálogos conversacionales, que es con la parte del Lex, que va aparte. O sea, no está integrado como tal dentro del bot framework como Luis, va como más separado. Entonces también depende un poco de lo que quieres hacer. No, era yo que iba a decir. En nuestro caso, como somos partners de Microsoft y nos movemos en el entorno de .NET, al final, la cabra tira al monte un poco y por facilidad y también porque realmente lo vamos a reutilizar en proyectos. Claro, empezamos ahí, luego surgió lo de Alexa, entonces vimos cómo integrarlo y demás. Una cosa que quería comentar de antes es que ahora no sé hace exactamente cuánto tiempo, pero está la posibilidad de tener tu bot que no esté hecho con bot framework, ¿vale? Tenerlo en otra plataforma. Y hay un servicio nuevo que se llama Bot Channel Registration, creo que se llama así, en Azure, que lo creas, vinculas tu bot que está en otra plataforma y puedes utilizar Bot Connector Service para propagarlo por distintos canales, ¿vale? De la misma forma que con Bot Framework. Pues es como que te dan la posibilidad de quedarte solo con la parte de los canales para tu bot que a lo mejor ya tengas implementado en, yo qué sé, en otro lenguaje y en otra plataforma. Por curiosidad, y eso. ¿Más cosas? ¿Perdón? Si tiene que ser pero desde este dispositivo dices, otra alternativa, o claro, sí, todos los canales que enseñábamos antes, por ejemplo, se puede utilizar Cortana para lo mismo, para comunicarnos con nuestro bot, puedes utilizar Cortana, desde Facebook también tiene bots, Skype, Teams, Microsoft Teams, Telegram, hay un montón, en realidad. Era simplemente también porque Amazon ya tiene un montón de estos dispositivos distribuidos, sobre todo en Estados Unidos, aquí te está llegando todavía, pero tienen muchísimos distribuidos y es como que tiene más mercado también y está como más avanzado el sentido de tener algo físico realmente, porque de Cortana ha salido hace poco el Hardon Invoke, ¿se llama? Hardon Invoke o algo así. Pero está llegando y va como más lento. Entonces, de querer tener un asistente en tu casa y demás, esa es la opción más viable de momento. A no ser que tengas tu ordenador encendido todo el tiempo y poder decirle hola Cortana, pero que el micrófono del ordenador ya os digo que no es lo mismo que estos que están ya preparados y están pensados de hablarle a distancia y haciendo tareas en casa y demás. Un producto para un cliente, pues siempre se vende más que vea el dispositivo físico, que no se ponga ahí delante del ordenador y empiece hola Cortana. O sea, está muy bien integrado de toda la parte de los framework con Cortana y es muy fácil, pero de cara a venderlo un poco, pues ahora mismo es lo que más te están tirando. Pero bueno, esto es un mercado que ahora mismo se está moviendo y esto es solo la punta de lanza. O sea,
todavía queda mucho camino por delante. Tenéis ahí nuestro contacto, más simple imposible. Si queréis darnos cualquier duda, o siempre estamos disponibles, ¿vale? Luego al final de la charla, en el Meetup, colgaremos el enlace al GitHub del código por si le queréis echar un ojo, ¿vale? Bueno, tenemos que actualizar el README porque es importante que luego cambies las keys. No están metidas, pero os tenéis que fijar en eso, ¿vale? Y bueno, si alguno está interesado, en nuestra empresa están siempre contratando. Bueno, necesitamos ahora cualquiera que quiera venir con nosotros. Bueno, somos una empresa más o menos familiar y somos poquitos, pero nos gusta hacer las cosas bien. Y cualquier duda, os podéis mandar algún email o contactar con nosotros.